regresar. Conversaremos con Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, respecto a este anuncio que ha hecho el ministro de Defensa, que en 2 días se presentaría un nuevo plan respecto a la lucha contra el narcoterrorismo en el Brain. Ya volvemos. Con Jaime Antezana, experto en temas del narcotráfico. Como ustedes bien saben, el día sábado aquí en Radio Exitosa, en una entrevista con el Ministerio de Defensa, se anunció que habría cambios en la lucha contra el narcoterrorismo. Lo que dijo el ministro Mariano González era que se estaba replanteando toda la estrategia que ha tenido lugar en los últimos años y que en un par de semanas se tendrá toda la información respecto a esta reestructuración. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, está claro que un replanteamiento era necesario, ¿no? Porque si algo hemos visto en los últimos años es que fracasó la lucha contra el narcoterrorismo, y lo más penoso es que es a pesar de la cantidad de fondos que se destinaron para esta lucha. Sin embargo, los resultados no han sido, digamos, los más esperados. Lo que entendemos es que se va a priorizar una mayor presencia del ejército, de las Fuerzas Armadas. La policía quedaría un poco al costado para que esto sea manejado directamente por las Fuerzas Armadas. Si ese fuera el caso, ¿te parece lo más adecuado? A ver, estamos en primer lugar frente quizás a la tercera o cuarta reestructuración de la estrategia, ¿no?, militar en el BRAE. Después de los fracasos que ha tenido esta, ¿no? Yo considero de que la estrategia militar que arrancó en marzo del 2008 hasta la fecha ha tenido un rotundo fracaso, un estrepitoso fracaso. Y a eso se podría decir, ¿no?, la estrategia militar o la estrategia del Ejecutivo, que incorporaba a varios... Es la estrategia militar antiterrorista que arrancó con el gobierno de Alan García, continuó con el gobierno de Toledo, pero que tuvo sus antecedentes desde la creación del destacamento BRAE desde el año 2006 en el gobierno de Toledo. Sigue la misma lógica, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce el fracaso? Uno es los costos sociales. Son 86 soldados desde julio del 2003 hasta el 9 de abril pasado que han caído. 86 soldados. Bajas, claro. Bajas. Solamente soldados. No, además estás hablando, me imagino, de muertes. Sí, muertes, bajas. Sin contar la cantidad de soldados que uno los puede encontrar en el hospital militar. Claro, estamos ahí hablando... situación de discapacidad, que también es otro tanto. Estamos hablando por lo menos del doble de heridos, ¿no? O sea, más de 150 por lo menos, más de 150 heridos, 24 mutilados, ¿no? Esa es más o menos la cifra que yo manejo. Y además, 2 helicópteros derribados, ¿no?, delante de los canales de televisión. Es decir, la gente viendo en vivo y en directo, por lo menos en el caso del operativo Libertad del año 2012. ¿No? Entonces, esos son los costos. 4 hasta 6 helicópteros averiados, producto digamos, de hostigamientos, ¿no?, que realiza Pero del otro lado, te podrían decir también que se han dado capturas importantes de los Quispe Palomino. ¿Cuántos han sido detenidos? Ya de los 3 o 4, ¿cuántos? 2 por lo menos. Algo que no se puede escatimar. Otro que también ha fallecido. A ver, o sea, operativos importantes. A ver, veamos. Los 3 hombres más importantes que han caído abatidos son en octubre del 2012, William, ¿no? Y el más doloroso obviamente para la estructura de la organización de los hermanos Quispe Palomino es Alipio y Gabriel, el 11 de agosto del 2013. Ya, pues, no obviamente, son poca cosa. ¿Ah? Me refiero a que no es poca cosa, porque además se estaba meses y 10 años detrás de esas capturas y se dieron. Rosana, si nos ponemos a hablar sobre 86 soldados muertos... Ya, ¿no? Pero ¿cuántas bajas se han dado del otro lado? Ahora, del otro lado... Porque esto es una guerra que está teniendo lugar en una parte de nuestro país a la que no queremos ver mucho, es otra cosa, pero de que es una guerra. Es una guerra. Se está dando ahí. Pero ¿qué tipo de guerra estamos asistiendo? ¿Es la prolongación de la guerra popular iniciada en 1980? No. Esta es una narcoguerra. Así es. Lo que está en juego es la droga o los cupos de la droga. ¿No? Aceptemos, eso es la realidad. Si alguien cree que es la continuación, ¿no? Este remanente está continuando la guerra popular, ahí entonces definamos bien la naturaleza de la guerra. ¿Cierto? Entonces, en una narcoguerra... igual cabecillas importantes de este narcogrupo. Claro, pero ¿cuáles son? Después de Alipio y Gabriel, ¿cuáles son los cabecillas?
Bueno, y todos son, ya. ahora Eso, podemos contarlo. Es importante porque además el resto de personas con las que se adhieren a estos grupos, no es que tú digas que son personas pues con una capacidad estratégica importante, lo que significa que el golpe sí ha sido bueno. No, el golpe está clarísimo, ha sido el golpe más contundente que ha recibido el vértice de esta organización, pero han sabido recuperarse de este golpe, ¿no? Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando pues de una organización tipo Sendero, ¿no? Donde cae Alipio, cae Gabriel y se desmorona la organización. Ahora, ¿qué otras cosas más? Mira, hay 10 más o menos bajas. Pero no sé si quienes hayan sido los sucesores tengan la capacidad como y que la no, fuerza si Víctor Quispe no. Palomino alias José es el jefe y Jorge, ese sí queda, pero y Jorge Quispe Palomino alias Raúl es el segundo. Que quedan. Claro, por supuesto. Que quedan todavía, pero es. Digamos, pero sí han perdido. Y todos los demás cargos han sido... Porque además hay que recordar a la gente que estos Quispe Palomino no son, digamos, cualquier cuadro. Es gente que nació dentro de Sendero. O sea, cuando nacen, sus padres eran senderistas, nacen en Sendero, o sea, han de alguna manera, pues, crecido con esas instrucciones y al mismo tiempo conocen la zona, pues, de una manera excepcional, lo que les da un punto a su favor. Yo destacaría más que nacieron con la ideología, eso no tiene ya nada que ver. No, pero me refiero, nacieron ya en campamentos, que conocen la zona, sí. Desde niñitos ya estaban en medio pues de algunas de esas emboscadas. Vale, nosotros no discrepamos, coincidimos plenamente en lo que estamos diciendo. Es decir, que esta estrategia no ha logrado el objetivo principal para el cual las Fuerzas Armadas fueron enviadas al BRAE. Sí. ¿Cuál era el objetivo? Desarticular esta organización armada. Y sigue vigente. Y esta organización sí continúa. ¿Cuántos años después? Por lo tanto, sí. 8 años después. No podemos desmerecer la caída de William, la caída de Alipio y de Gabriel. No, pero continúa esta organización. Es más, esta organización, como yo he venido informando los últimos 20 días, se ha desplazado, se ha extendido a Macicea, que es un distrito de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Ahora, allí, en la boca del Sanuya, o la quebrada del Sanuya de este distrito, se encuentra Víctor Quispe Palomino con alrededor de 130 a 150 hombres. Ya se visibilizaron abiertamente entre los días 1 de septiembre hasta el martes 13, que se desplazaron por varias comunidades ya como columna armada, ¿no? Entonces, eso es una manifestación precisamente más clara del fracaso de la estrategia. Entonces, el ministro quiere reestructurar esta estrategia en la cual se ha gastado alrededor de 7.300 millones de dólares. Solamente estamos hablando del quinquenio de Ollantumala. Estamos hablando 7.300 millones de dólares. Eso es lo que se ha gastado solamente en el quinquenio de Ollantumala. Y si le incluimos los gastos que arrancan antes con la creación del destacamento BRAE, el 2006, y desde la creación del Comando Especial BRAE, estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de dólares que se ha gastado en esta estrategia. Por eso, entonces, no venga a decir que lo de Alipio, Gabriel y William justifica esto, o Alejandro, o quien sea. Son 26 desertores que hay de esta organización, 26 a 28. Ya, ¿todo eso justifica este descomunal gasto? No. ¿Por qué fracasa la estrategia? ¿Por qué fracasa la estrategia? No solo tiene que ver, por ejemplo, con hechos presuntos de corrupción en los manejos de los recursos de inteligencia. No solo tiene que ver con haber enviado a soldados conscriptos, no gente especializada en zonas como Vizcatán o cercanas a Vizcatán, ¿no? Ha habido menores de edad que se ha descubierto, no solo por los malos manejos en el rancho, en las municiones, en las armas, por la falta de entrenamiento, sino porque no están enfrentando al mismo enemigo. Estos ya no son senderistas, esto por lo que llamo clan de los hermanos Quispe Palomino, es una firma armada del narcotráfico. Por lo tanto, una estrategia militar antiterrorista estaba condenado al fracaso. ¿Entiendes? Estaba condenado al fracaso. No puede continuar la estrategia militar antiterrorista. ¿Cuántos soldados tenemos en el BRAE? 10.000 soldados. ¿En cuántas bases? En 57 bases. Y son bases estáticas, no se mueven para ningún lado. ¿Qué quiere ahora el ministro? ¿Convertir a estos 10.000 soldados en personas que se vinculen a la población? ¿Ese es el cambio de la estrategia? No, eso no va a ser el cambio de la estrategia. Tenemos que reducir sustancialmente la presencia militar. No puedes combatir con 10.000 soldados y 57 bases militares a una organización que en los años 2008 al 2012, que fue, digamos, su punto más alto, ¿no?, de emboscadas, hostigamientos. ¿Es sustancial? O sea, el tema de la cantidad de soldados y lo de las bases, ¿o es que el ejército debe o no debe ser el encargado de liderar una batalla como esta? No, primero,
Que debe haber presencia militar, debe haber presencia militar, porque en Pichari es una base militar permanente, ¿no es cierto? Por razones de Estado, etcétera. Pero, ¿quién debe encargarse ahora de la lucha antidrogas? ¿Las Fuerzas Armadas? Les voy a decir lo siguiente. ¿Quiénes empezaron cobrando cupos a las narcoavionetas? 2008, Valle Esmeralda. ¿No fue los militares de esa base militar? Quienes no solo supervisaron la creación de la pista de aterrizaje, sino también habrían estado inmiscuidos en el cobro de cupo. No, la cantidad de oficiales que han sido, digamos, denunciados por eso está muy larga. Y los no denunciados y los que siguen cobrando los cupos. No, además la prueba está la cantidad de avionetas que siguen saliendo y no pasa nada. O sea, entonces, sí se habla de por ahí 5 o 6 diarias. Ese es un primer aspecto. Hay soldados que se han metido al tráfico de la droga. Hay no solo suboficiales, sino oficiales que se han metido al tráfico de droga. 3, hay soldados que cobran cupos por chamba. ¿Qué quiere decir la chamba? Quiere decir, es 2 días de elaboración de pasta. En el sur del BRAE hay una base militar que está cobrando a 52 poseros. Desde la zona de San Antonio, pasando por Lechemayo hasta un sector que se llama Quillabamba, en esa parte sur del BRAE, 52 poseros hacen una bolsa para darle al militar. Entonces, se quiere ahora meter a los militares a controlar la droga, a capturar a narcotraficantes, si ellos están metidos en el cobro de los cupos. Permítame, estamos conversando con Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico. Es cierto, o sea, estamos también completamente de acuerdo en eso de que muchos oficiales han terminado involucrados, no sé muchos, pero por lo menos un número, no así respetar, que cuántos más sabrán que no lo sabemos, porque no es que solamente lo maneje un teniente o un capitán, obviamente esto llega a instancias superiores, ¿no es cierto? Y también ni se diga de lo que podrían ser suboficiales. Pero si el planteamiento viniera de tomar el control, tomar las riendas, pero además crear equipos élite en el que puedan ser seleccionados, pues pasando por una serie de pruebas y todo, ¿cabría eso? De esa manera sí, ¿estarías de acuerdo? No, los militares no están, primero, constitucionalmente facultados para combatir drogas, crimen organizado. Además, 2, no están especializados ni preparados. Los soldados sirven para disparar, para matar, ¿no? Entonces, no tienen nada que hacer. ¿no? Pero sí es cierto que solos pasó con el terrorismo y también ellos han tenido prerrogativas para combatir la droga. Eso se lo quitó hace unos 6 meses Ollantumala. ¿Y qué permitió que los militares tuvieran el control absoluto, ¿no?, del BRAE? Absoluto. Policía subordinada. Permitió que precisamente muchos de estos se pongan a cobrar los cupos de las narcoavionetas, se pongan a cobrar cupos de los narcotraficantes que procesan droga, se pongan a cargar droga, ¿no? Falta que volvamos a los 80 ya en su forma descarnada, que los helicópteros muevan la droga y los soldaditos carguen la droga y le den protección abierta. No. Hay un neomilitarismo narco en curso en el BRAE. Si no somos conscientes de eso y ponemos ahora al gato en el despensero, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos a ir? Bien. Que el señor Mariano González tenga clara la cosa. Exitosa. Si se pone a las Fuerzas Armadas a combatir la droga, lo que va a ocurrir es que estos se van a enriquecer más. ¿Por qué? Porque no puede combatir las Fuerzas Armadas no puede combatir el tráfico de drogas, no puede controlar los insumos químicos. Sí, esa no es su función. ¿no? Tiene que ser un debate mucho más amplio. No puede, pero por supuesto, no puede mañana aprobarse el proyecto de ley del señor Carlos Tubino, ¿no?, y darse a las Fuerzas Armadas después de haber fracasado en su objetivo. ¿Qué va a hacer en Macicea, donde están la organización de los hermanos Quipe Palomino ahora? Sí, ¿qué va a hacer? En eso sí estamos de acuerdo. De que tiene que van a poner bases militares nuevamente. Y más explicaciones. No, es que eso es lo que quieren. Decir que son terrucos o narcoterroristas, ese concepto que no funciona, no corresponde ya a la realidad para justificar la presencia de las Fuerzas Armadas. Bien, ahora sí. Que tampoco es que solamente maten, ¿no? O sea, tampoco. Que sean parte de batallones de élite, que las Fuerzas Armadas sean parte de batallones, sin duda alguna. Pero no bajo el control de las Fuerzas Armadas. No es una pelea que tenga que librar solamente ellos. Tiene que haber otros sectores de la sociedad también. El combate antidrogas es multisectorial. Tienes que controlar coca, insumos químicos, dinero, interdicción aérea, tienes que controlar la droga. Entonces, no puede
Entonces, ¿en qué consiste el discurso del primer ministro de controlar todos los suministros al BRAE? Así es, bien. Nos tenemos que ir ahora hacia una pausa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rosario. Ha sido Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico.